Juan capítulo 1, ya se leyó del 1 al 18, la lectura bíblica. Y nosotros ahora vamos a leer solo el verso 14 y explicarlo. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y la declaración, dijo alguien, más concisa sobre la encarnación. Lo que este texto dice, lo que acabo de leer, es lo que debe ser creído por una persona para ser salva. Si una persona no cree lo que este texto dice, no puede ser salva. ¿Sí? No puede ser salva. Si una persona no entiende que Dios se encarnó en la persona de Jesús, no se puede ser salvo. ¿Sí? Nosotros sabemos, y es obvio, que todo aquel que rechaza a Jesús, esa persona está en condenación y no es salva, pero también tenemos que entender que algunos creen en Jesús, pero en un Jesús equivocado. Y esas personas también están condenadas. Por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová, si ustedes se cruzan, van a hablar de Jesús. Pero cuando te pones a hablar y le preguntas o en tu mente de qué Jesús está hablando, o haciendo algunas preguntas, te vas a dar cuenta que no están hablando de este Jesús, del Jesús de la Biblia. Alguien dijo, esta es la única oración más grande jamás escrita en la historia del lenguaje humano, la declaración teológica más profunda jamás escrita. Ningún ser humano finito podría jamás entrar en el reino de Dios y unirse a su familia. Solo podría suceder si Dios mismo entrara en el reino de la humanidad y proporcionara la redención. Y gracias a Dios eso fue lo que pasó. Él entró en el reino de la humanidad para proporcionarnos redención. Y esta verdad es tan crucial que ha sido atacada a lo largo de la historia y sigue siendo atacada, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Y la segunda persona de la Trinidad y todo lo que tiene que ver con la divinidad y la humanidad es atacado por las religiones y sabemos que detrás de todo eso está el enemigo. Algunas cositas que se han dicho a lo largo de la historia, ¿sí? Y algunas se repiten hoy en día. Siempre se levantaban hombres y conseguían seguidores que creían, ¿no? Ciertas cosas acerca de Jesús que terminaban siendo herejías. Por ejemplo, un grupo sostenía que Jesús no era completamente divino. Jesús no es completamente divino. Bueno, eso es lo que dicen hoy los testigos de Jehová. Si vos hablás, hace no mucho hablé con un hombre y una mujer que si yo no empezaba a hacer preguntas parecían cristianos, como hablaban de Jesús. Pero cuando empezás a indagar, te das cuenta que no están hablando del Jesús, de este Jesús, de nuestro Jesús. Otro grupo decía que Cristo tenía un cuerpo humano, pero no un espíritu y una mente humana. Un cuerpo humano y una naturaleza divina, como que solamente el cuerpo era el envase y adentro la divinidad. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Eso es herejía también. Otro grupo decía que hay dos personas separadas en Cristo. Una persona humana, una persona divina. Dos personas. Y eso tampoco es lo que enseña la Biblia. Otro grupo hablaba de la naturaleza humana de Cristo que fue tomada y absorbida por la naturaleza divina, de modo que ambas naturalezas cambiaron de alguna forma y surgió una tercer clase de naturaleza. Bueno, eso tampoco. Y debido a estas herejías y a estas controversias cristológicas, hermanos nuestros a lo largo de la historia se fueron juntando, reuniendo, estudiando la Biblia, como la Biblia manda, para defender la doctrina.
Y yo les quiero leer lo que dice el Credo de Calcedonia, año 450, en respuesta a controversias cristológicas. No todo, una parte, ¿no? Dice: nosotros, pues, siguiendo a los santos padres, todos de común acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al solo y único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, a ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, sin que tal unión elimine en modo alguno la distinción entre las naturalezas. Antes bien, preservando la propiedad de cada naturaleza y concurriendo en una persona y una subsistencia, no partida o dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado acerca de él. Y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres nos ha transmitido. Bueno, esta verdad, como les decía, fue atacada, pero también, como lo que le acabo de leer, ha sido defendida, ¿no? Ha sido defendida. Y nosotros vamos a mirar en esta mañana el versículo 14 para ver lo que dice el texto. Este versículo 14 está en lo que se conoce como el prólogo de Juan, del 1 al 18, es el prólogo, donde Juan resume en ese prólogo todo lo que después va a enseñar en el contenido, en los otros capítulos. Y verso 14 al 18 es el clímax de este prólogo. ¿Sí? Al comienzo, si ustedes prestan atención a la lectura, habla del verbo, ¿sí? Habla del verbo, y llegando al versículo 14 nos empieza a explicar quién es ese verbo. 14 al 18 nos explica, nos damos cuenta ahí recién. Obviamente ahora ya sabemos, si lo leemos y ya sabemos, pero si lo leeríamos por primera vez, sabemos ahí acerca del verbo, pero del 14 al 18 nos empezamos a dar cuenta de quién es, de quién está hablando. Y Juan también lo que hace en el capítulo 20 nos dice el propósito por el cual él escribió este evangelio. Dice así, capítulo 20, verso 31. Estas cosas, al final del capítulo, es decir, todo lo que escribió, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que Jesús, el hombre, es el Hijo de Dios, el que estaba con Dios, llegó a hacerse hombre y es el que estuvo entre nosotros. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. O sea que trata de convencer Juan de que Jesús es quien dijo ser, pero también trata de evangelizar, de que crean eso para que sean salvos. De manera que el pasaje que nosotros vamos a considerar tiene el mismo propósito. Tiene el mismo propósito. Y vamos a observar nosotros tres verdades en este versículo que deben motivarte a adorar a Jesús. Para aquellos que ya hemos creído, tres verdades que al repasarlas, al reflexionar, deben motivarnos a adorar a Jesús una vez más. Pero tal vez hay alguien acá, entre nosotros, que por primera vez entiende esta verdad y la idea es que te lleve a caer de rodillas y que seas motivado a adorar a Dios, que te arrepientas y creas en Jesús como Señor y Salvador. Porque eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Cuando personas entendieron que estaban delante de Dios, del Dios encarnado, cayeron de rodillas. ¿Se acuerdan cuando Pedro, después de la pesca milagrosa, él entiende, él cae de rodillas y él dice: apártate de mí, Señor? O la mujer samaritana, cuando entiende que está hablando con el Mesías profetizado, larga el cántaro y sale corriendo a hablar de él. O ese ciego que nació ciego de nacimiento que el Señor sana y que después es interrogado y presionado por los fariseos, se vuelve a encontrar con el Señor Jesús y el Señor Jesús le habla y le dice: ¿quién crees que es el Hijo del Hombre? ¿Dónde está? O ¿quién es para que yo crea? Y Jesús le dice: yo soy. Y dice: creo, Señor. Y adoró.
creyó y adoró. Entonces, ¿cuáles son esas verdades? Están ahí en el texto, ustedes la van a ver. Dice, el verbo eterno, hay 3 verbos ahí, 3 verbos gramaticalmente. El verbo eterno se hizo carne, el verbo eterno habitó entre los hombres, el verbo eterno manifestó la misma gloria del Padre. ¿Sí? El verbo eterno se hizo carne. Y decimos que el verbo eterno se hizo carne por la primera frase del versículo. Dice, y el verbo se hizo carne. Comienza con una I, y yo recién les decía que habla del verbo en el versículo 1 3 veces, y la 4ª vez en el versículo 14 que nosotros estamos mirando, y conecta, ¿no?, el versículo 14 con el primer versículo donde está hablando del verbo. En el primer versículo, si nosotros leemos, no sabemos todavía quién es el verbo, pero aunque no sabemos exactamente quién es, nos damos cuenta que ese verbo es preexistente, porque dice en el principio existía. O sea, en el principio, cuando Génesis 1 comienza, en el principio creó Dios, el verbo ya existía. El verbo es eterno. El verbo es el creador, porque acá nos dice, estaba en el versículo 2, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el creador, el verbo. Y también finalmente nos damos cuenta que no es una criatura, ¿sí?, por otras partes de la Biblia, porque los ángeles no miran al Señor, sino que se cubren para ver al Señor. Moisés se le permitió ver las espaldas, porque si veía al Señor, caía fulminado. Y sin embargo, acá en el versículo 1 dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice el verbo estaba con Dios, la idea es, el verbo estaba cara a cara con Dios. El verbo, una persona, Dios, otra persona, y están cara a cara y no cae fulminado el verbo. Y después nos aclara, el verbo era o es Dios. Entonces, lo que hace Juan acá es utilizar un término, el término verbo. Él escoge, ¿no?, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, un término que era conocido para los lectores. Pero él toma ese término y le da un significado propio. Algo que conocían, pero le da un significado propio, que es el que le va a explicar. Para los filósofos griegos, el verbo era un principio abstracto e impersonal, ¿sí?, como la razón del orden en el universo, digamos, como la fuerza creadora, como la fuente de sabiduría, pero algo abstracto, algo impersonal. Eso era lo que ellos creían. Entonces Jesús usa el término y muestra que el verbo sí es omnipotente, que el verbo crea, que el verbo es la fuente de la sabiduría. Si miramos la creación, hay sabiduría, nos damos cuenta que el que lo creó fue muy sabio. Pero lo que dice Juan es personal, es Dios y se encarna. Entonces usa el mismo término, pero le aplica el significado que él quiere, el significado bíblico al verbo. Así que piensen en los que están escuchando y tienen un concepto de algo impersonal y de repente les muestra que es Dios, que es una persona y que esa persona se encarnó, vino a vivir entre los hombres. O sea que Juan les presenta a Jesús como la personificación y la encarnación del Logo, algo realmente nuevo para el pensamiento griego. Y los judíos estaban familiarizados con esta palabra también, el verbo. El verbo ustedes escucharon, en el original es logos, que significa palabra también, verbo, palabra. Y estaban familiarizados, los judíos, era un concepto muy importante que ellos conocían. Simplemente yendo a Génesis 1, en el principio Dios habló, Dios dijo la palabra y todo fue creado. O sea que la palabra del Señor era la expresión de poder y de sabiduría divina. Pero vuelvo a decir, noten que hasta el momento Juan
no dijo quién es el verbo. Ahora llegando al versículo 14 al 18, nos empieza a decir estos puntos que nosotros vamos a estudiar. Ese verbo se hizo carne, ese verbo habitó entre nosotros, ese verbo manifestó su gloria. ¿Sí? Entonces, Juan toma el término y le da un significado propio, personal. Este verbo es personal, este verbo es Dios, este verbo se encarnó. Y dice, el verbo se hizo carne, y la idea es que Juan acá no está usando la palabra carne, el término carne, en el sentido negativo, como lo usamos o como la Biblia lo usa en otras partes, ¿sí? En el sentido negativo pecaminoso, cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, por ejemplo, o que se nos manda en otros pasajes a matar los deseos de la carne, absteneos de las pasiones carnales, que debemos huir de la carne. Bueno, no lo está usando de esa manera el término carne, más bien lo está usando en el sentido de, básicamente lo que está diciendo es, se hizo humano. Se hizo humano, eso es lo que está diciendo. Como Romanos capítulo 1, verso 3, hablando de Jesús, del descendiente de David, dice así, acerca de su hijo, Jesús, que nació de la descendencia de David según la carne. ¿Sí? Según la carne es descendiente de David. Fue declarado hijo de Dios con poder, el hijo de Dios, el verbo que estaba con Dios, pero según la carne, según la descendencia de David, él fue carne. Y lo que también tenemos que remarcar acá es que el verbo está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, para darnos cuenta de que es Jesucristo, fíjense verso 15, Juan dio testimonio de él, del verbo, y clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque es primero que yo, pues de su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie le ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, hablando de Jesucristo, le dio a conocer. Ahí nos dice que ese verbo es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. O sea que Dios el Padre no se encarnó, Dios el Espíritu Santo no se encarnó la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? El infinito se hizo finito. El Creador se hizo parte de la criatura, llegó a ser creado, hablando de su humanidad. El invisible llega a ser visible. El omnipresente, el que está en todos lados, en un momento estuvo confinado a un lugar, al pesebre, y después cuando estaba en un lugar y estaba en otro lugar, estaba en ese lugar, no estaba en todos los lugares. Como hombre, estaba en cada uno de esos lugares. La pregunta que nos hacemos, obviamente por las dudas, es, ¿dejó de ser Dios? ¿Dejó de ser Dios? La segunda persona de la Trinidad asume naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Asume una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Cuando acá dice llegó a ser, no significa dejó de ser eterno. Llegó a ser no significa que dejó de ser eterno, que dejó de ser inmutable. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Es muy importante entender eso. ¿Sí? Cuando el ángel se le aparece a María y le dice que va a tener el privilegio de llevar en su vientre a Jesús, ella preguntó, ¿y cómo va a ser esto? Y la respuesta fue, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vendrá sobre ti. Es decir, que esto fue una obra creativa del Espíritu Santo en el vientre de María. No dejó de ser Dios, pero agregó, podemos decir, humanidad a la divinidad.
Un pasaje que nos ayuda mucho a entender esto, Filipenses 2:6. Presten atención a la lectura. El cual, dice Filipenses 2:6, el cual en el versículo 5 viene hablando de Cristo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, entonces, viene hablando de Cristo. Aunque existía, presten atención a ese verbo, otra vez, parecido a lo que está en versículo 1 de este capítulo. Aunque existía, ¿sí? Continuamente, existía en forma de Dios. La palabra forma ahí es morfe. ¿Sí? Hay dos palabras para forma. Morfe, que tiene que ver con lo esencial, con algo que no sufre alteraciones. Y hay otra palabra que se escribe forma, pero que en griego es shema, pero esa cambia. ¿Sí? Es una forma que cambia. Un ejemplo que di cuando enseñé este versículo es un bebé, un niño, un joven, un adulto, un anciano, siempre tiene morfe humana. Siempre sigue siendo humano. Cuando es un bebé es un humano, cuando es un niño es humano, cuando es un adulto es un humano, cuando es un anciano es un humano. Pero externamente va cambiando. O sea, externamente podemos decir es Shema. Pero acá, en el versículo que estamos explicando 2:6, o que estamos llamando la atención para entender si Jesús dejó de ser Dios, dice, aunque existía continuamente en forma de Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios. Ya dijimos, continuamente siendo en forma de Dios, en esencia fue Dios, y después dice, no consideró el ser igual a Dios. Básicamente no quiso aprovecharse o tomar provecho de lo que él era. Eso es lo que significa. ¿Sí? No quiso aprovecharse de lo que él era. Dios, en esencia, nunca lo dejó de ser. No estimó el ser igual a Dios, no se quiso aprovechar para evitar la cruz o para lo que sea, sino que se despojó. Y ahí uno puede decir, ¿ves? Se despojó. Pero ya nos dijo que no, que en esencia es Dios. Entonces, ¿se despojó de la deidad? No, porque ya me dijo que en esencia es Dios. Existía en forma de Dios. Y el texto nos dice cómo fue que se despojó. Se despojó, escuchen, tomando forma de siervo. Y ahí está. Existía como Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, aprovecharse de lo que era. Se despojó, dice acá, tomando forma de siervo, o sea, agregando a lo que él ya era algo que no era, humanidad. Y en ese momento, esta persona divina, llega a tener dos naturalezas. La divina, que siempre la tuvo y la sigue teniendo, y agregó una humana. Una persona con dos naturalezas. ¿Sí? No dos personas. Eso era herejía, acuérdense. Y dice, haciéndose semejante a los hombres. Entonces se despojó tomando forma de siervo, tomando la forma, la palabra forma es la misma, morfe, o sea, en esencia todo lo que es un esclavo, porque siervo acá es un esclavo, haciéndose semejante a los hombres, no solo en apariencia, sino en realidad era un hombre Jesús. El que veía a Jesús cuando nació, si vamos a suponer, vamos a traer a nuestro tiempo, era en un hospital y nació Jesús y lo iba a ver y tenía que preguntar, ¿cuál es? Porque no había una luz que brillaba. Era un bebé, pero era Dios y hombre. Jesús nació de una mujer, tuvo un cuerpo de carne, crecía como todo niño. Jesús se cansó, Jesús tuvo sed, Jesús tuvo hambre, dice Mateo 4:2. ¿Sí? El Eterno se hizo semejante a los hombres. En Hebreos 2:17 dice semejante a sus hermanos en todo. Se identificó con nuestra condición humana en todo, menos en la rebeldía y desobediencia que nosotros tenemos. Porque Él fue tentado en todo,
pero sin pecado, dice la Biblia. Semejante en todo, pero sin pecado. Así que, dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, Jesús, igualmente participó de lo mismo. Porque nosotros somos carne y sangre, somos humanos, él participó de lo mismo, porque había un propósito al cual él venía a cumplir. En 2 Corintios 8:9, otro pasaje que nos ayuda a entender lo que estamos explicando, dice así, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen el verbo, que siendo rico, sin embargo, y escuchen esto, por amor a vosotros, se hizo pobre. Siendo continuamente rico, siendo continuamente Dios, pudiendo haberse quedado siendo Dios y no tenía la responsabilidad de asumir y de agregar una naturaleza a su deidad, por amor a vosotros, dice acá, por amor a vosotros, en un momento se hizo pobre. ¿Para qué? Para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaréis a ser ricos. Nosotros somos ricos, hoy dice Efesios. Estamos sentados en lugares celestiales. Somos herederos del Señor. Y eso es porque el que fue continuamente rico, el que es rico continuamente, un día decidió hacerse pobre, hacerse un hombre para enriquecernos a nosotros. Que nosotros necesitábamos un sustituto humano y perfecto. Por eso lo hizo. ¿Sí? Estábamos en gran necesidad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, descalificados de la gloria de Dios. Nadie alcanza el estándar de Dios. El estándar de Dios es perfección, es santidad perfecta, ni un solo pecado. Es muy limpio de ojo el Señor para ver el mal. Estábamos con destino de infierno nosotros. Por eso es tan importante entender esto que dice acá. ¿Sí? Hebreos 10:4. Porque es imposible, hablando del Antiguo Testamento, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Es imposible. Por lo cual, porque es imposible, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. El Verbo se hizo carne porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía limpiar nuestro pecado, porque no somos toros nosotros, no somos machos cabríos, somos humanos. El Verbo se hizo carne para nosotros. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo. Tal vez para algunos sí, pero tal vez para la mayoría acá no. Pero de que me puse a estudiar el versículo, yo le pedí a Dios, por favor, Señor, ayúdame a asombrarme, a no dejar de asombrarme con esta verdad que ya la conozco y que mis hermanos la conocen. Pero tenemos un gran peligro de acostumbrarnos. El Verbo se hizo carne. Pero ponete a pensar un poquito y se te pone la piel de gallina. ¿Sí? Que el Señor nos ayude. Decíamos, son 3 verdades. Esta es la primera, que deben motivarnos a adorar al Señor. Ponete a pensar, Él lo hizo. Dios se humanó pensando en mí. Obviamente, para su gloria, pero para salvarme a mí. Me lleva de rodillas y hasta confesar y decirle, Señor, perdóname, porque no estoy viviendo de una manera digna como me gustaría vivir para vos. ¿Te asombrás de esta verdad? Pedile a Dios que te ayude, ¿sí? Dios, sin dejar de serlo,
se hizo hombre por amor a vos, por amor a mí. Eso es lo que dice acá. El Verbo se hizo carne. Sí, esa es la primera verdad que debe motivarnos. La segunda verdad que debe motivarnos a adorar al Señor es: y habitó entre nosotros, dice. Y habitó entre nosotros. La palabra griega que usa para habitar, literalmente puede traducirse: hizo su tabernáculo entre nosotros. Montó la tienda. Eso es lo que de esa manera se podría traducir. Habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros, montó la tienda entre nosotros. Jesús estuvo en la tierra viviendo entre los hombres, ya que era semejante a los hombres en todo, en todo. La Biblia cuando nosotros leemos la Biblia, nos enteramos que hubo apariciones preencarnadas de Cristo, pero esta es la primera vez que Él viene y habita entre los hombres de esta manera. Y cuando Él usa esta palabra, Juan, ¿no?, que se puede traducir, hizo su tabernáculo entre nosotros, y a continuación sigue diciendo, y vimos su gloria, tabernáculo y gloria. Uno lee enseguida, ¿a dónde va la mente de los que están leyendo? A Éxodo, donde sabemos que Dios le dijo a Moisés que haga un tabernáculo, y en ese tabernáculo el Señor manifestó su gloria. En Éxodo 25:8, hagan un santuario para mí, dijo el Señor, para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Y sabemos, ¿no? Ellos lo hicieron. Y cuando termina Éxodo y hicieron el tabernáculo, en Éxodo 40:34 dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La presencia de Dios fue evidente, el tabernáculo, y la presencia de Dios llenó el tabernáculo. Cuando estuvieron en la tierra prometida, porque eso era móvil, ¿no?, para ir en el desierto, cuando llegaron a la tierra prometida, el hijo de David, Salomón, construyó un templo ya en un lugar específico. Ya no era móvil, era algo para estar en un lugar. Y dice en Primera de Reyes 8:10, cuando dedicaron el templo que estaba terminado, sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Otra vez la presencia del Señor ahí en el templo. Después seguimos leyendo y llegamos al libro de Ezequiel, y el Señor en visión le muestra a Ezequiel los pecados terribles que hacían los líderes adentro del templo. Y también nos muestra cómo la gloria del Señor abandona el templo. Pero acá leemos nosotros, Juan nos dice que la gloria del Señor regresa en un bebito que nace. Jesús se tabernaculiza y Él es la presencia del Señor, de Dios encarnado, viviendo entre los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. En Él habita la plenitud, dice, de Dios, Colosenses 2:9. Bueno, entre paréntesis, antes de seguir, porque alguien se puede preguntar, ¿y hoy? Hoy no está Jesús, pero la Biblia dice que está en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de vida, dice, ¿no? Un pasaje, Colosenses 1:27. También nos dice que volverá en el futuro, volverá por segunda vez el Señor, y por toda la eternidad con el pueblo redimido y glorificado estaremos con Él para siempre. Y dice Apocalipsis 21:3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres,
y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. O sea, eternamente con el Señor viviendo con nosotros. Pero en este momento de la historia, momento crucial, específico, dice que el Verbo se hizo carne, venía a cumplir una tarea específica y habitó entre nosotros. Él podría haber venido con 33 años e ir a la cruz. Pero él fue un bebé y fue creciendo, y a la edad aproximadamente de 33 años fue a la cruz. Y entonces, de esa manera nosotros tenemos versículos como Hebreos 4, 15 y 16, que dicen: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él habitó entre nosotros, dice Juan, él caminó, él tuvo sed como nosotros, él tuvo hambre como nosotros, él fue tentado como nosotros, él fue maltratado también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él cumplió la ley no como nosotros, diría Juan, él la cumplió perfectamente. Entonces, él evidenció, antes de ir a la cruz, nuestro Señor vivió una vida santa, demostró ser quien dijo ser y que calificaba para hacer lo que vino a ser, un sustituto perfecto, que era lo que nosotros necesitábamos. El verbo eterno entonces se hizo carne, el Verbo eterno habitó entre nosotros, y en tercer lugar, el Verbo eterno manifestó la misma gloria del Padre. ¿Sí? Dice ahí: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan y otros, yo calculo que los discípulos y todos aquellos creyentes, los está incluyendo cuando dice: vimos su gloria. Pensando otra vez en el Antiguo Testamento, en un momento Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria, ¿se acuerdan? Muéstrame tu gloria. Entonces el Señor pasó por delante de él, de Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. O sea, el Señor le dijo: no vas a poder verme, sino verás mis espaldas nada más, porque obviamente caes fulminado, nadie puede ver a Dios y vivir. Pero cuando el Señor pasó, el Señor habló y dijo aspectos, describió su gloria, diciendo lo que acabo de leer: compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. El carácter del Señor evidencia la gloria. Cuando Moisés pidió la gloria, lo que escuchó fue atributos de nuestro Señor. La gloria que Juan y otros vieron acá dice que es gloria como del unigénito del Padre. La gloria que Juan vio fue gloria como del unigénito del Padre. La palabra unigénito es único, pero único en su clase. Como para que ustedes entiendan, tal vez con Hebreos 11.7 nos puede ayudar. Hebreos 11.7 habla de que Isaac fue el unigénito de Abraham. Y todos sabemos que Abraham tuvo muchos hijos, pero sin embargo, Isaac fue el unigénito. En el sentido que único en esa clase, el hijo de la promesa. No fue otro, fue él. Jesús es el unigénito del Padre. Dios tiene otros hijos, pero como Jesús hay uno solo. Él, único en su clase. El que existió siempre en forma de Dios, en que en esencia es Dios, en que según el versículo 1 está cara a cara con Dios. Único en su clase, el que es de la esencia, que es Dios, que es el Verbo. ¿No? Y fíjense el verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, está hablando de Jesús ahí, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
sea, esa palabra conocer, yo se las leo y los que están estudiando hermenéutica se van a dar cuenta enseguida. Exegeomai, de donde viene la palabra exégesis. O sea que Jesús es el que interpreta, exégesis tiene que ver con la interpretación de la Biblia, ¿no? Hacemos exégesis para poder interpretar la Biblia. Jesús hace la interpretación perfecta y exacta del Padre. El Padre y yo, uno somos, unidad en esencia, en naturaleza. Entonces, cuando dice el unigénito, la gloria como del unigénito del Padre, lo que está reflejando es la misma gloria del Padre. ¿Sí? Lo que escuchó Moisés y lo que vio Juan, en un sentido era igual, pero bueno, Juan tenía el privilegio de tener a Jesús ahí. Exactamente lo mismo. Por eso Jesús dijo, creo que era Tomás, el incrédulo, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dos personas diferentes, pero están hablando del mismo Dios. Esta gloria no era una gloria que Jesús recibió, sino es una gloria propia, intrínseca. Por eso Jesús dice, cuando va a volver al cielo y ora en Juan 17, devuélveme la gloria que tuve antes, ¿sí? Que tuve antes de venir a la tierra. Y la pregunta es, ¿cómo es que vieron su gloria? ¿Cómo vieron su gloria? Bueno, lo que ellos vieron, obviamente, fue el carácter del Señor. Ellos vieron el amor de Jesús, vieron la bondad de Jesús, vieron la paciencia de Jesús, vieron la misericordia de Jesús, vieron la santidad de Jesús, vieron la humildad de Jesús, vieron, bueno, y podemos seguir y seguir y seguir y seguir, y veían de esa manera vieron la gloria del Señor. De hecho, si damos vuelta a la página en capítulo 2, verso 11, fíjense, capítulo 2, verso 11, dice, después de esto bajó a Capernaum, él, Jesús, con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí se quedaron muchos días, en el versículo 11, este principio de sus señales, cuando convirtió el agua en vino, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, ¿qué cosa? Su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El poder del Señor, ellos vieron su gloria. Y si seguimos leyendo, en Juan capítulo 12, Jesús dice que va a manifestar su gloria cuando sea levantado. El Hijo será glorificado al ser levantado en la cruz. Cuando nosotros consideramos la cruz, vemos su amor cuando entendemos. ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? Ahí también vemos la justicia para castigar el pecado, para pagar nuestro pecado. Vemos la santidad, vemos que ahí estaba el que es único. Ninguno calificaba como él era el único que podía morir al observar la cruz. Pero, fíjense, mirando el pasaje, creo que podemos ver de una manera más resumida cuando dice vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y creo que lo que viene a continuación describe, lleno de gracia y de verdad, que también son dos atributos que de alguna forma están resumiendo, podríamos decir, el Evangelio. Necesitamos la verdad, esa verdad necesitamos creerla para recibir gracia. Dice acá esto de que fue lleno de gracia y de verdad. Los expertos en griego dicen que puede aplicar al Padre o puede aplicar al Hijo por lo que antecede. Viene hablando del Hijo, pero también el unigénito del Padre. Entonces puede ir con cualquiera de los dos. Pero da lo mismo, porque el Padre y yo, uno somos. Ambos son llenos de gracia y de verdad. ¿Sí? Llenos de gracia y de verdad. Y es llamativo que cuando Moisés le pidió al Señor
que revele su gloria, dice ahí cuando el Señor le muestra su gloria, dice así: esta era grande en misericordia y en verdad también. ¿Sí? Que puede traducirse, dice un comentarista, lleno de gracia y de verdad. O sea, como Moisés en la antigüedad vio la gloria de Dios, grande en misericordia y en verdad, ahora Juan y los creyentes vieron la gloria del Señor, que se caracterizaba por ser llena de gracia y de verdad. ¿Sí? Ahora, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, no una, yo soy la verdad. Y después dice la vida. Nadie puede venir a mí, es decir, nadie puede recibir gracia para ir a Dios si no acepta la verdad. En Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Vas a recibir gracia, vas a ser libre del pecado, de la condenación, vas a ser libre, pero tenés que conocer la verdad. En Efesios 1:13 dice: habiendo oído el Evangelio, ¿sí? Habiendo oído y creído el Evangelio, la verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recibís gracia cuando escuchás y abrazás la verdad. En Hechos capítulo 2, Pedro explica acerca de Jesús la verdad y recibieron gracia. ¿Se acuerdan que fueron compungidos en su corazón y fueron salvos como 3.000, dice Hechos? Bueno, muchos de los que creyeron ahí habían estado días antes diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, porque no creían esta verdad. Y Pedro le explica quién es Jesús. Y en esa explicación ellos se entienden y dejan de rechazar la verdad, por ende dejan de rechazar la gracia, reciben, abrazan la verdad y reciben gracia y son salvos. Primera de Timoteo 2:4, que lo estuvimos viendo como pasaje paralelo en Tito, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, ¿ven? Que reciban gracia y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Ven la conexión? ¿Verdad para recibir gracia? Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Juan y los discípulos experimentaron gracia al ser expuestos a la verdad y creerla. Pero había uno entre ellos que rechazó la verdad y no experimentó gracia. Y hoy está en el infierno. Entre muchos, entre un grupo de 11 que experimentaron gracia al ser expuestos a la verdad, había uno que escuchó lo mismo, veía lo mismo, pero en su interior nunca creyó la verdad y no experimentó gracia. Puede estar pasando lo mismo acá entre nosotros. Estar entre muchos que escucharon la verdad, que experimentaron la gracia, pero tal vez estás acá y todavía no has experimentado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 3:16, pasaje que todos conocemos: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, del verso 14, capítulo 1, que dio a su Hijo, ¿sí? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree la verdad, no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo la palabra, la verdad, para que vaya a la cruz y muera como un sustituto que necesitábamos. ¿Sí? Venciendo al pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Todos sabemos ya el Evangelio. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Y en el verso 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En capítulo 1, verso 12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que le dan la bienvenida a esta verdad de que Jesús es Dios encarnado y que hizo todo lo que hizo para salvarnos, a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en su persona, a los que creen en que es realmente quien dijo ser. Y cuando llega el versículo 29 del capítulo 1, Juan dice, hablando de Jesús, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, conectando los sacrificios del Antiguo Testamento con la persona de Jesús. Este verbo que se hizo carne, como explicamos, es el Cordero de Dios. Pero no era un cordero, no era un animal, era una persona, un humano, porque era lo que nosotros necesitábamos. Que quita el pecado del mundo. Entonces, no rechace su gracia. No rechace su gracia. Al rechazar la verdad, por ende rechazás la gracia. Al resistirte a la verdad, resistís la gracia de Dios. Más bien rendite y cae en adoración ante el Señor, diciendo gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias por hacerte hombre para morir en mi lugar, para salvarme a mí, que no lo merecía. Señor, ayúdame a caer rendido en adoración y a vivir para vos. Lo que ya conocemos, esta verdad, meditemos, reflexionemos y pidámosle a Dios, ayúdame, Señor, a asombrarme cada día con estas verdades. ¿Sí? Oremos. Padre, te damos gracias por esta verdad, Señor, que ya conocíamos, pero que no deja de asombrarnos. Señor, qué plan maravilloso, tremendo, jamás a una mente como la nuestra se lo hubiese imaginado. Gracias, Señor, y seguramente nos quedamos cortos, Dios, con estos minutos en que hemos tratado de explicar lo que acá dice. Ayúdanos, a Dios, a profundizar más con una actitud humilde. Ayúdanos, por favor, Señor, a tener una actitud de adoración continua, Señor. Que las cosas de este mundo no nos desvíen nuestra mente, nuestro corazón, Dios, y vivamos sin asombrarnos, sin adorarte, sin temor a ti. Ayúdanos, Dios, a que esta verdad cautive nuestro corazón y más verdades que vienen de tu palabra, Señor, para que nuestro corazón arda y también, como decíamos en los avisos, aprovechemos este tiempo, Señor, donde la gente se vuelve en muchos casos sensibles, poder explicar el verdadero significado de la Navidad, Señor, el glorioso significado de la Navidad, el cual quedó registrado acá con el propósito de que las personas crean y creyendo lleguen a tener vida eterna. Señor, ayúdanos. Hoy Jesús no está acá en la tierra en el sentido que estuvo cuando Juan y los creyentes experimentaron y vieron su gloria. Pero, Señor, al leer los evangelios podemos seguir viendo la gloria de nuestro Señor. Que el carácter de Jesús nos siga asombrando, Señor, y que tu Espíritu nos transforme para que ese carácter sea formado en nosotros. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.